Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver las mejores ofertas de las rebajas de Steam de verano. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver las mejores ofertas en videojuego en estas rebajitas de verano de Steam. Ya sabéis que esto, pues como pone aquí, duran hasta el día 10 de julio, hasta las 7 de la tarde, hora de aquí de España. Así que bueno, pues por aquí he seleccionado unos cuantos juegos, no sé cuántos hay, como 30, 40 habrán más o menos. Me he puesto a mirar, ¿vale? Aquí veis un poquito pues lo que es la página principal de la tienda de Steam. Ya veis que hay un montón de ofertas muy interesantes. En el vídeo de hoy van a ser ofertas así un poco generales de lo que he visto, ¿vale? Pero posteriormente haré otro vídeo con juegos a menos de 10 euros y otro vídeo con juegos a menos de 5 euros, ¿vale? Así para que tengáis un poco pues ahí las mejores ofertas de la tienda de Steam, que esto pues es que hay aquí bueno, podéis tirar aquí infinitas horas buscando juegos. Pero para haceros un poquito más amena esa búsqueda, pues me he puesto aquí a mirar algunas cositas. Por ejemplo, empezamos con Kingdom Come Deliverance 2, que lo tenemos por 48 euros, ¿vale? Intentaré editarlo para poneros el nombre y el precio del juego, a ver si me da tiempo y os puedo editar para que os sea pues un poquito mejor poneroslo ahí. Y esto pues nada, simplemente uno de los mejores juegos que he jugado yo en mi vida. Uno de esos juegos en los que, si tuvieras que decidir juegos que cambiaron tu vida en algún momento, este es uno de ellos, y eso que es un juego que he jugado este año. Pero bueno, por la importancia por los momentos de mi vida que estoy pasando y demás, que no vienen al caso, pero bueno, por diferentes motivos es un juego que me encantó, me atrapó muchísimo, me hizo, como no olvidarme, pero sí abstenerme de algunos problemas, de algunas cosas y tal. Y de verdad, es uno de esos juegos de mi vida. Difícilmente veo que salga algún juego que me supere este para que sea mi GOTY de este año. Y la verdad, Kingdom Come Deliverance 2 es un auténtico juegazo y un juego que tenéis que jugar sí o sí. Yo le he metido unas 200 horas. Próximamente se va a venir ya la primera gran expansión del juego. Y de verdad, es una barbaridad. Es un juego tosco, es un juego que os va a costar meteros en él porque es bastante lento. El combate está muy mejorado respecto al primero en todo. Incluso el combate, pero aún así sigue siendo un poco un combate que hasta que le pilléis el manejo, hasta que le pilléis bien el combo de hacer los parries y tal, puede costaros un poco, puede haceros un poco difícil, ¿vale? No es un juego para todo el mundo. Pero si os metéis en él, de verdad, vais a vivir una aventura espectacular. Espectacular, de verdad. Así que Kingdom Come Deliverance 2, por 48 euros, vamos, es que más que recomendado. Quiero ir un poquito ligerito porque si no el vídeo nos va a durar 3 días. Vamos con otro más, lo hacemos con Hogwarts Legacy. De entrada ya digo, yo no soy fan de Harry Potter, no me gusta una puta mierda Harry Potter. Pero bueno, el precio lo veo a 15 euros, me parece un precio espectacular. No sé qué tal estará la versión de PC, me imagino que bien. Pero bueno, para todos los que seáis fans del mundo de Harry Potter, pues este creo que es un juego perfecto, ¿no? Un RPG... pues me imagino que muy bueno, yo no lo he jugado, pero hostia, por lo que he visto y tal, el mundo que es, estar ahí en la academia y tal, me parece muy guapo y tiene que ser muy guapo, sobre todo si eres fan de Harry Potter. Otro más, juego que este ha salido hace poquito, ya veis, 24 de marzo, hace pues escasos 2 meses que ha salido. Drive Beyond Horizons. Y esto pues básicamente tenemos un coche que es una puta basura, ¿vale? Es una chatarra. Poco a poco lo tenemos que ir mejorando y nos van viniendo pues como lo de zombies y demás, a los que tenemos que ir matando y tal, y ir pues de zona en zona, ¿vale? Mientras hacemos el trayecto, pues el coche se averiará, pasarán cosas, llegaremos pues a una nueva zona en la que podremos conseguir objetos, ponerle objetos al coche y demás. Ya veis ahí el tubo de escape que le ha puesto al coche, que es un pollo, ¿eh? En fin, es una barbaridad el juego. Es una locura, pero parece ser muy divertido. Tiene pues esos toquecitos de simulador. Es que estoy sudando como un puto pollo, ¿eh? Como el pollo ese que habéis visto ahí. Joder, qué puta calor hace, tío. En fin, pues este Drive Beyond Horizons lo tenemos ahí en acceso anticipado, ¿vale? Así que también tenéis una demo por si lo queréis probar. Y si no, pues por 18 euritos tenéis este juego que, oye, pinta curioso, ¿eh? Y poco a poco ir mejorando el coche y tal. Puede estar divertido y de meterle bastantes horas a este juego, ¿eh? Ahí también tenemos que ir pintándolo, arreglándolo, ya veis, ¿eh? Nos ponemos a hacer ahí un coche fino. Saltamos otro más. Dave the Diver, vaya puto juegazo. Este juego, recuerdo que yo me lo pasé en agosto del año pasado, me tiré todo el mes de agosto jugando, le metí como 40 horas o algo así.
Y joder, qué verano más bueno me pasé con Dave the Diver, nada, un juego espectacular, un juego totalmente de verano, un juego increíble en el que tenemos que ir haciendo muchísimas cosas. No os penséis que esto es simplemente tirarnos al mar y pescar, porque es que hay muchísimo más detrás. Hay un montón de minijuegos, hay colecciones de peces, y las colecciones de los peces son como en cartas, ¿vale? Como las cartas de Pokémon, lo que conocéis las cartas de Pokémon, pues exactamente igual, pero en peces. Luego hay las cartas ultra raras, que son peces ultra raros que aparecen en cierta hora, a cierta hora del día, de noche, en cierto lugar y tal. Luego por las noches también tenemos un bar, en el que tenemos que ir gestionando la clientela, ir cortando pues los peces que hemos pescado, ir haciendo el menú. Es una barbaridad, es una puta barbaridad el juego de Dave the Diver. Luego hay un montón de misiones, de personajes, cositas que nos van dando, en fin. De verdad, este juego es para meteros de lleno en él y disfrutarlo, pero como locos, ¿eh? Por 12 euritos me parece espectacular Dave the Diver, Recomendado 100%. Otro más, si hablamos de meterle horas a un juego, Baldur's Gate 3. Es que, ¿qué podemos decir esto? Es que simplemente con esto, que está por 48 euros, tenéis juego para todo el verano y para todo el año. O sea, es que esto es una locura lo que hicieron la gente del Arian con Baldur's Gate 3. Esto es una puta barbaridad. O sea, la rejugabilidad que tiene, la de diferentes ramificaciones que tiene la historia, personajes, diálogos, o sea, es que es una locura Baldur's Gate 3. Así que si estáis pensando en un juego, de decir, quiero simplemente comprarme un juego para jugar todo el verano, Baldur's Gate 3, obra maestra absoluta, obra maestra absoluta. Otro más, Rust. Este, pues bueno, lo conocemos todo el mundo, pero lo pongo aquí porque lo quiero comprar, ¿vale? Tengo un colega con el que quiero jugar a este juego, que siempre me está dando la chapa, cómprate ya el puto Rust, cómprate ya el puto Rust. Pues bueno, pues creo que este año ha llegado el momento de comprar el Rust, y así, pues bueno, distraerme también un poco jugando y tal. Me raya mucho porque ya me comentó que cada 2 semanas o cada mes o algo así, como que se reinicia todo el mundo y pues todo lo que tenías lo pierdes. Me raya un poco eso porque me da la sensación de que puedes conseguir muchas cosas o hacerte una casa o algo muy guapo y luego te lo destruyen en el juego. Pero bueno, entiendo que también es la gracia porque si no llegaría a un punto en el que ya no tendrías nada con lo que hacer, ¿no? En el mundo. Así que, hostia, creo que ha llegado el momento de jugar a Rust. Ahora que está de ofertitas por 24 euros, creo que es el momento de meterme en él. Seguro que muchos lo habéis jugado, no sé qué opinión tendréis del juego, pero esto puede ser un puto cachondeo, la verdad. Puede ser un puto cachondeo o una puta mierda. Veremos a ver, pero creo que ha llegado el momento de que me meta en Rust. Otro más, lo hacemos con Rematch. Esto es un juego que ha salido hace poquito, ¿vale? Este lo tenéis por 25 euros, no está de descuento, pero bueno, lo pongo aquí porque es un juego que acaba de salir, pues ya veis, 19 de junio, o sea, hace 2 semanas que salió este juego prácticamente. A mí no me llama mucho especial la atención, pero sí que hay mucha gente jugando, hay como mucha de esto detrás del juego, y es pues como un estilo Rocket League, por así decirlo, lo que es el estilo de juego de los partidos y tal, pero bueno, un poco más pues con personas, ¿no? Con jugadores y tal. Luego pues el contenido que tiene online, pues se ve que hay mucha gente jugándolo y tal. Ya digo, a mí es un juego que me raya un poco, no me acaba de convencer mucho ni la cámara, ni la jugabilidad, ni... No sé, no me llama especialmente la atención. Pero bueno, pues si ahí lo queréis, esto es de los creadores de Sifu, que esa gente que hizo ese pedazo de juego, ese beat'em up, se han sacado de la manga este rematch. Que ya digo, a mí no me llama la atención, no me gusta especialmente, pero oye, es un juego que acaba de salir ahora, está por 25 euros, así que quería destacarlo por eso, porque por lo visto tiene bastante buena comunidad. Vamos con otro más, lo hacemos con Ghost of Tsushima, a la espera de Ghost of Yotei. Pues mira, pues si le queréis meter ahí, pues ahí tenemos Ghost of Tsushima, la Director's Cut, que esto pues creo que añade un poquito más de... Creo que es más amplio el mapa, hay más misiones y tal. Esto es otro puto juegazo. Otro puto juegazo, mucha gente lo asimila a Assassin's Creed por la manera del combate, del sigilo y tal. Creo que se diferencia bastante de lo que es Assassin's Creed, aunque sí que tiene ciertas cosas parecidas, pero bueno, creo que hay que separarlo un poco de Assassin's Creed. A mí es un juego que me encantó, es un juego que me gustó mucho, tanto la jugabilidad como el combate, como la historia, que mola un montón. Sí que es verdad que este juego en su día jugaba con la ventaja de que era un juego de la época Edo medieval japonesa, ¿vale? Que era un juego... era pues una época de la historia en la que no se habían hecho muchos juegos y hoy en día se han hecho ya 200.000. Es que cada año, ¿cuántos salen? 2 o 3 juegos ambientados en esta época de Japón, y los que quedan por salir, porque es que aún van a salir más. Como digo, la segunda parte de este juego, Ghost of Yotei, que va a salir ya mismo. Pero bueno, creo que es una buena oportunidad por jugar. Por 40 euritos tenéis ahí Ghost of Tsushima, que es un juegazo también, Por otro lado, Lies of P, lo tenemos también de oferta, 30 euros, ahora que ha salido el DLC.
Y lo pongo aquí porque, hostia, me lo quiero comprar, la verdad. Me quiero comprar el Lies of P porque ya saben, a mí en general los juegos tipo Souls no me gustan porque son juegos que me raya mucho el combate y tal. Pero sí que es verdad que este Lies of P lo han metido en nivel de dificultad. Se puede jugar tanto en nivel fácil como en normal ahora. Así que bueno, pues creo que es una buena oportunidad para... Porque me gusta mucho el juego, tío. Lo que es el mundo y tal. Me mola mucho. Lo que pasa es que me rayan los juegos tipo Souls. Pero bueno, si sí que tienen nivel de dificultad, habrá gente ahora mismo que se está tirando los pelos y me querrá matar por jugar este juego en nivel fácil o normal. Seguramente lo juego en fácil porque no me quiero complicar la vida. Pero bueno, seguramente habrá gente ahora muriendo o queriendo matarme, pero oye, perdonadme, tío. Lo pongo aquí y lo destaco por eso, porque le han puesto ese nivel de dificultad y ha salido un DLC, así que oye, Lies of P ahí lo tenemos por 30 euritos. Vamos con otro más, Assassin's Creed Shadows. Si antes hablaba de Ghost of Tsushima, que hay muchos ambientados en la época medieval japonesa, pues este es otro más. En este caso sí que es un Assassin's Creed. Y lo destaco aquí porque es un juego que a mí me ha encantado, está por 52 euritos. Un juego que lo recomiendo mucho por ese precio. También le metí muchísimas horas, como 140 o algo así le metí al juego. Y no le saqué el platino, hay muchísimo contenido por hacer. Y nada, es otro juegazo, es un Assassin's Creed espectacular, a mí me gusta muchísimo, el combate es increíble, el combate de este de Assassin's Creed, la verdad, muy mejorado en todos los sentidos, tenemos doble personaje, por un lado la chica Naoe, con la que hacemos, pues el combate es como mucho más ágil, mucho más ninja, más rápido todo, y luego por el otro lado tenemos al otro personaje, que no recuerdo ahora el nombre. Se me ha ido de la cabeza, tío, se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, es un combate más tosco, más lento, pero mucho más bestia, más salvaje, ¿vale? O sea que tenemos esa doble jugabilidad por hacer. Y cada misión la podemos hacer con uno de los dos personajes, ¿vale? Podemos, antes de cada misión te dan a escoger. Hay algunas que sí que son obligatorias con un personaje, pero la mayoría te dejan escoger para que juegues tú como quieras. Y la verdad es un Assassin's Creed brutal, ¿eh? A mí me gustó muchísimo. Pero hice un pequeño corte porque de verdad estoy flipando. O sea, se me ha apagado la cámara del móvil y me salió un mensaje de que se pausa la cámara porque el móvil está a alta temperatura. O sea, imaginaos el puto calor que hace, tío. O sea, esto es un puto infierno. Vamos a morir todos aquí, ¿eh? En fin, pero mientras tanto vamos a seguir viendo juegos. Estoy flipando. La primera vez que me aparece ese mensaje en el móvil, ¿eh? Seguimos, estábamos con Assassin's Creed Shadows, lo hacemos ahora con Persona 5 Royal, ¿vale? Que esta es la edición completa del juego, si tenéis que jugar al juego, que sea la Royal, porque además tiene la traducción al español. Esto está por 24 euros, o sea, oferta espectacular. Y esto es otro juego para meterle todo el verano, pero todo el verano, ¿eh? Esto también, son más de 150 horas de juego, si lo queréis sacar todo completo. Muchísimo texto, eso sí que es verdad. Tenéis que estar mentalizados a leer mucho, a que haya mucha conversación, a muchos temas de decisión, muchas tomas de decisión. Lo dicho, luego muchos minijuegos para interactuar con todos los personajes y demás. O sea, estar bien preparados para leer porque hay muchísimo diálogo en Persona 5. Pero bueno, son este tipo de juegos, estilo muy anime, muy divertido. La verdad a mí me gustan mucho los juegos de Persona. Así que bueno, pues ahí tenéis también el Persona 5 Royal. Por otro lado, otro juego para meterle todo el verano, Diablo 4, también otro gran juego, por 25 euros, al cual le han salido ya varias expansiones, ¿vale? Así que nada, pues también otro juego para rolear, también para jugar con colegas y si podéis jugar con ellos y tal. Nada, muy, muy bestia. A ver, ¿qué vamos a hablar de Diablo? Es una putísima saga. Es un juego para meterle, como digo, cientos de horas y más con las expansiones que van saliendo, DLCs. Esto ya sabéis que va por pases de temporada y cada cierto tiempo van añadiendo cosas, personajes, armas, contenido y demás. O sea que es también otro de esos juegos prácticamente infinitos. Vamos con otro, lo hacemos con Uncharted, colección legado de los ladrones, que esto pues te incluye Uncharted 4 y el legado perdido, que es en el que controlamos a Chloe. Chloe se llamaba, ¿verdad? Ya no me acuerdo, es que hace muchos años que lo jugué. Pero bueno, aquí está Uncharted 4, que es uno de los grandísimos juegos de la saga, en mi gusto junto al 2. Y esto pues es otro juegazo de aventura, ya sabéis, muy al estilo Indiana Jones, mucho puzzle, mucho combate con armas y demás, mucha exploración también, de recoger muchos objetos secundarios, en fin, un montón de cosas. Juegos muy divertidos, a mí personalmente es una saga que me gusta muchísimo. Y aquí pues tenéis dos juegos incluidos por 20 euritos, que me parece un buen precio para estos dos juegos, que ya digo, una experiencia muy guapa, tío. Los Uncharted que molan un montón. Vamos con otro más, lo hacemos con Outer Wilds, también otro juego de meterle muchísimas horas, juego de viajar por diferentes planetas en el espacio y tal.
Es también otra de esas aventuras. Yo no me he metido de lleno en el juego, porque es un juego que tienes que tener mucho tiempo y dedicarle y tal. Esto lo tenéis por 14 euritos. Veréis que aquí la mayoría de juegos, o creo que todos los que voy a enseñar, están por encima de los 10 euros. Porque como digo, luego haré un vídeo de juegos de menos de 10 y otro vídeo de juegos de menos de 5, ¿vale? Pero bueno, destaco así un poco por lo más destacable, ¿vale? Valga la redundancia en cuanto a videojuegos que valgan. Y bueno, pues nada, este Outer Wilds pues también un juego espacial de viajar, recolectar, construir, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Este Outer Wilds. Por otro lado, V-Rising, también un juego al estilo Diablo, pero en este caso pues con temática así más de vampiros y tal. Esto mola mucho jugarlo con colegas, ir construyéndote pues tu personaje y demás, ¿vale? Ir avanzando en la aventura pues con amigos y tal. Muy esencia Castlevania, adentrándonos en castillos con vampiros, con un montón de bichos y tal. Mola, a mí me gusta mucho V-Rising, la verdad. Me gusta muchísimo y esto pues lo tenéis por 18 euros, ¿vale? Así que más que recomendable también. Otro más, Balatro, juego que a mí no me gusta, ¿vale? Yo seré de los pocos que no me gusta Balatro, pero bueno, lo quiero destacar porque está por 12,50, bueno, 12,59. Juego que hay gente que le mete un vicio espectacular. Pero es que a mí no me gustan los juegos de cartas, me han cansado mucho. Y en especial el póker no es algo que me guste mucho. Sí que es verdad que aquí, pues, luego está el tema de abrir sobrecitos, a ver qué cartas te salen, los Joker, tal, cartas con diferentes habilidades. Pero no, o sea, a mí es un juego que no me acabo enganchando, no le veo la gracia y no me... No, a mí Balatro la verdad es que no. Pero bueno, aquí también hay que destacar juegos buenos o que sepas que son buenos aunque a ti no te gusten. Pero coño, hay que destacarlos, ¿no? Así que bueno, pues ahí tenéis Balatro también. Otro más, Laika Dragon, ya sabéis, saga Yakuza era conocida aquí en Europa, ahora ya es Laika Dragon. En este caso el Infinite Wealth, que este si no me equivoco es la séptima parte, creo que es el 7 puede ser, o el 8, ahora no recuerdo. Pero bueno, lo tenéis aquí por 28 euros también, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis, un juego de mafia, de yakuzas, también un montón de diálogos, un montón de minijuegos, a cual más loco. En fin, y luego pues el combate y tal, que es bastante divertido, un poco repetitivo, pero son muy divertidos y son juegos de locura máxima. O sea, son juegos muy japoneses, tío, pero son muy divertidos. Otro más, Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Esta es la, como por así decirlo, la edición definitiva, la edición que incluye todo el contenido de Shin Megami Tensei 5. Tenéis una demo por si lo queréis probar, si no por 30 euros. Pues tenéis este pedazo de juego también muy difícil. La saga Shin Megami Tensei se caracteriza por eso, por una saga bastante difícil. Sobre todo lo que es el combate por turnos, los bosses y tal. Es que tienes que ir con mucha estrategia, si no estás muertísimo. Pero son juegos muy guapos, tío. A mí me gustan mucho estos JRPG, la verdad, de Shin Megami Tensei. Y aquí tenéis pues la edición mejorada de esta quinta parte, ¿vale? Ahí lo tenemos. Otro más, Atomic Heart. Esto es un shooter muy loco, un shooter ruso. Bueno, conocido, aquí lo tenéis, ¿vale? Tenéis la demo por 18 euritos y como decía, es un juego conocido porque básicamente hay una máquina sexual que en todo momento en el juego nos quiere follar, básicamente, ¿vale? Quiere tener sexo con nosotros, un robot. Y bueno, pues te hace comentarios sin ningún tipo de censura, ¿eh? La máquina va a saco a por ti, así que bueno, pues es un juego, la verdad, mola mucho, tío, mola mucho lo que es esa especie de retrofuturo que está ambientado el juego, ¿vale? Y oye, ahora que de aquí a poco va a salir la segunda parte, pues antes de jugar esa segunda parte tenéis aquí esta oferta por 18 euritos para jugar este Atomic Heart y luego ya meteros en, como digo, que sea Atomic Heart 2. Luego por aquí tenemos Days Gone, la edición de PC, la edición remaster que llegó por 20 euritos hasta ahora en PC y bueno, pues esto es un remaster de Days Gone, un juego que a mí me gustó mucho y me da mucha pena que PlayStation lo haya dejado abandonado porque de esto no va a haber, en principio no va a haber segundas partes ni va a haber nada. Y a mí es un juego de zombies que me gustó mucho, tío. A mí me gustó mucho el mundo abierto que tiene, la exploración que tiene, el ir con la moto, el ir mejorándola, el tener que ir echando gasolina, que te persigan hordas de zombies, pero hordas salvajes de cientos y cientos de zombies detrás de ti. A mí me ponía muy tenso, porque a mí que me persigan en los juegos me pone muy tenso, y en este juego pues hay veces que los zombies es que te siguen a saco, tío. O te tienes que ir a esconder muy bien con el sigilo y tal. Me gustó muchísimo, y como digo, esta edición de PC parece que va muy bien, está muy bien, y la verdad, yo es un juego que recomiendo mucho, y como digo, me parece lamentable que Sony no empuje más o no empuje a esta saga, tío, porque es que, ya digo, mola un montón Days Gone. Otro más, Star Wars Outlaws. Para mí, el gran juego infravalorado
de Star Wars, tío. Para mí me pareció un juegazo Star Wars Outlaws. Un juego que yo creo que siempre ha valorado simplemente porque lo hizo Ubisoft. Y la gente, hay mucha gente que tiene cruzado Ubisoft. Y da igual el juego que saquen, que lo van a cruzar, tío. Y a mí me parece un juego brutal y lo voy a recomendar siempre. Siempre voy a recomendar Star Wars Outlaws, tío. Siempre. Me pareció un juego espectacular. Tenéis una demo por si lo queréis probar. Si no, por 35 euritos lo tenéis. Y de verdad, un juego muy recomendable. Y ahora que ha salido una expansión de piratas espaciales o algo así, creo que se llama. Pues la verdad, muy recomendable. Y tiene uno de los minijuegos que más me han viciado dentro de un juego, tío. El jueguecito este de las fichas. No recuerdo ahora el nombre. Se me ha ido de la cabeza, tío. Se me ha ido... Pero bueno, eso es lo que estáis viendo en pantalla. Es un juego de ir tirando fichas. Y hostia, era un vicio, tío. Era un vicio espectacular el juego de... El minijuego que está dentro del juego. Y aún así es un juego que recomiendo mucho, tío. Sí que es verdad que hay partes que rayan un poco, aunque esto lo quitaron, pero cuando yo lo jugué estaba... Eran partes que te obligaban a usar el sigilo. Y si fallabas, te reiniciaba la misión y tenías que volverla a hacer. Ahora no. Ahora eso lo quitaron. Puedes usar el sigilo o puedes ir a saco, ¿vale? Y de verdad, es un juego con una ambientación espectacular, tío. De verdad, para mí es de los mejores juegos de Star Wars que se han hecho nunca, así lo digo, ¿eh? Y me parece súper infravalorado y súper injusto el maltrato que tiene este juego porque me parece brutal. Otro más, Ratchet Clank, una dimensión aparte, también otro juego que vino de PlayStation 5, que está ahora aquí en PC en Steam. Lo tenemos por 30 euros y por 30 euros esto merece la pena 100%. Es un juego brutal. Es súper divertido, súper entretenido, jugabilidad increíble. La jugabilidad de este juego yo es de los juegos más perfectos que he jugado nunca. Me encontré 0 bugs en el juego, pero o sea, absolutamente nada. Y de verdad, en cuanto a juegos de aventuras, de acción y tal, así muy entretenidos, incluso para jugarlos si tenéis algún chavalito por casa y tal, me parece el juego perfecto. De verdad, muy divertido Ratchet Clank, una dimensión aparte y recomendación absoluta, ¿eh? Otro más, Horizon Zero Dawn Remaster. Rizado, me quería decir remaster y me he quedado a medias. Remasterizado, ¿vale? Este Horizon Zero Dawn, la primera parte del Horizon, para mí muchísimo mejor que Forbidden West, que es la segunda parte. Bueno, pues ahí tenéis este juego que también viene de PlayStation 5. Lo tenemos también por 30 euros y esto es una aventura espectacular, tío. Es un juegazo. Yo a este le saqué el platino en su día en PlayStation 5, incluido la expansión que salió del juego. Y de verdad, es un juego increíble, increíble. Ya sabéis, con ese... estilo así un poco también retrofuturista, con las máquinas en vez de animales. Bueno, los animales que son robots y tienen sus puntos débiles y tal. No sé, me pareció un juego increíble, tío. Fue una de esas aventuras súper guapas, de verdad. La historia es increíble, la historia de Halo y la historia del juego es increíble. En fin, otro más. Vamos ahora con Stray, un juego que a mí me decepcionó un poquito, pero bueno, como he dicho, hay juegos que hay que recomendar sí o sí. El juego del gato, por 16,80 lo tenemos. Y bueno, es un juego de plataformas. Y como digo, a mí me decepcionó porque pensaba que iba a jugar un poquito más pues con la jugabilidad del gato y tal. Y básicamente pues es un juego de plataformas, pero en vez de una persona llevas a un gato, en el cual pues de vez en cuando haces cosas de gato, pero que no tiene más, ¿vale? No tiene más. Pero bueno, aún así es un juego estilo Cyberpunk divertido, es un juego entretenido, un juego que llevas un gato y ya por eso pues es mono, ¿no? Es cute, pero bueno, en fin. Ya digo, a mí me decepcionó un poquito, pero aún así es recomendable el juego de Stray, es un juego divertido. Pero hostia, esto creo que estuvo nominal GOTY, me pareció una locura. Pero bueno, aún así, pues oye, ahí está. Divinity Original Sin 2, también otro juego del Arian. Por si no os queréis gastar lo que vale Baldur's Gate y demás, pues mira, este lo tenéis aquí a 13,50. Esto es un precio increíble para este juego, tío. También otro juego de cientos y cientos de horas. Un juego al nivel de Baldur's Gate 3, ¿vale? Un juego muy al estilo Larian. De muchísima aventura, mucho lore, mucha rejugabilidad, muchísimos personajes, muchas ramificaciones también en la historia. En fin, es... Baldur's Gate 3 diríamos que sería una mejora de este juego, porque es mejor, pero es que este juego es de 9,9. Baldur's Gate 3 es un 10, esto es un 9,9. Esto es un juego increíble también. O sea que si le queréis meter muchas horas y no os queréis gastar tanto dinero, pues creo que esta es la mejor opción, ¿vale? Creo que esta es la mejor opción para jugar a un juego de ese estilo. Otro más, Le Mans Ultimate. Esto también fue un juego que salió hace poquito, ya veis, el 20 de febrero. No, perdón, 2020. Hostia, pensaba que había salido este año este juego. No, pues entonces hace más de un año ya que salió. Bueno, pues esto básicamente es un juego de carreras, un juego de Le Mans, en el que competimos ahí pues con todas las licencias de coches de pues los LMP, los MP2,
los GT3, en fin, podemos usar cualquier vehículo y bueno, pues competir. No sé por qué ahora tiene aquí reseñas variadas. No lo entiendo el porqué. No sé si igual han puesto algún parche que ha roto el juego o tiene algunos fallos o algo. Pero la verdad es un juego que gráficamente se ve súper guapo, tío. Esto creo que incluye la licencia del WEC, del mundo de la resistencia. Y bueno, ya veis aquí, sí, de hecho lo pone aquí, Mundial de Resistencia de la FIA, el WEC, ¿vale? Y las 24 horas de Le Mans. O sea que aquí también vicio guapo con este juego, ¿eh? Otro más, lo hacemos ahora con Assassin's Creed Mirage. Esto es un juego que volvió a sus orígenes, un juego que a mí también me gustó muchísimo. A la gente en general no le acabo de matar, a mí me gustó mucho Assassin's Creed Mirage. Es un juego mucho más sencillo, mucho más cortito en todo. No abres el mapa y hay cientos de cosas. Esto es un juego que en 30-40 horitas os lo habéis pasado y casi completado al 100%. Y bueno, pues vuelve un poco, como digo, a sus orígenes, ¿no? Y a mí la verdad es que fue un juego que me gustó, la verdad. Y ahí pues una recomendación más. Esto lo tenemos por 20 euros y más que recomendable este Mirage. Por cierto, ¿el Le Mans ha dicho el precio? Está en Early Access y está por 30 euros. Es que creo que no lo había dicho el precio, ¿eh? Vamos con otro más, en este caso Ender Magnolia. Esto pues es la continuación del Ender Lilies, ¿vale? Y bueno, pues también un Metroidvania, toques oscuros, un juego muy divertido, juego que va a salir este mes en físico, ¿vale? De hecho en el vídeo de lanzamientos en físico estará este juego. Pero bueno, lo quiero destacar aquí porque está por 16 euros, en físico sale más caro. Y es un grandísimo Metroidvania, es un juegazo este Ender Magnolia. Si Ender Lilies era un buenísimo juego, este Ender Magnolia es incluso mejor aún, ¿eh? O sea que aquí tenéis un juegazo. Varias décadas tras Ender Lilies, o sea que secuela, ¿eh? Yo tenía dudas de si era precuela o secuela, no, es secuela este Ender Magnolia, ¿eh? Otro más, The Precinct, también un juego que sale hace muy poquito, un juego al estilo GTA, pero en este caso somos la policía, en vez de ser los traficantes, los malos por así decirlo, la mafia, pues somos la policía y tenemos que detener pues todas las bandas callejeras que hay, todos los crímenes, robos, atracos, en fin, ir haciendo un poco de todo. La verdad es que el juego está súper divertido y lo tenemos por 24 euritos. Por 24 euritos tenemos este juego, o sea que también muy recomendable. Mola mucho este juego, mola mucho. Otro más, Dragon's Dogma 2, también un juego duro, un juego en el que tenéis que estar muy mentalizados dónde os vais a meter, porque es bastante lento, bastante tosco también. Pero bueno, es un juego que a mí me gustó mucho, tío, me gustó mucho Dragon's Dogma. Pero bueno, es lo dicho, si no estáis muy familiarizados con este género, antes de comprarlo, miraos un vídeo, miraos reseñas y tal. Porque ya digo, es un juego lento y duro, es un juego duro, Dragon's Dogma 2. Pero bueno, pasa algo parecido como Kingdom Come Deliverance. Si os metéis en el juego, vais a vivir una aventura increíble. Tenéis una demo también por si lo queréis probar. Y si no, por 27 euritos, pues ahí tenéis un juego también muy recomendable. Otro más, Prince of Persia The Last Crown. Para mí de los mejores Metroidvania que he jugado en mi vida. Un juego también muy infravalorado, muy infravalorado. También creo que da la casualidad de que es Ubisoft. Pero es un juego espectacular, tío. Tiene una variedad en el mapeado increíble, una jugabilidad, una movilidad, las habilidades del protagonista. En fin, es un juego de 10. A mí me pareció de los mejores Metroidvania que he jugado en mi vida, como digo. Y nada, es un juego espectacular este Prince of Persia The Last Crown. Y también otro juego que, por desgracia, es infravalorado y que Ubisoft lo ha dejado de lado. Me parece una auténtica pena, la verdad. Otro más, Parcel Simulator. Esto, pues bueno, es un juego de gestión, un juego en el que llevamos pues una empresa de logística y tal. Yo personalmente no lo quiero jugar porque yo trabajo en parte de este sector de la logística y tal. No quiero salir del trabajo y ponerme a jugar a algo que me recuerda al trabajo y que voy a hacer lo mismo que en el trabajo. Por favor, no. Pero bueno, es un juego que acaba de salir, pues ya veis, el 20 de junio, o sea, hace una semana que ha salido este juego. Lo tenéis por 15 euritos. Es poca rebaja, pero oye, al menos han tenido el detalle de rebajarlo un poquito, tío. Que hay juegos que es que los lanzan y no rebajan ni aunque pasen meses. Como por ejemplo hace From Software. En este caso, pues han tenido el detallito de rebajarlo un poco, ¿no? Y ya digo, pues estos juegos sí que es verdad que enganchan mucho, vician mucho. Y son juegos también muy divertidos. Pero en mi caso, como trabajo de algo de este sector, no quiero salir del trabajo y jugar a algo que es mi trabajo. No, por favor. Vamos con otro más, The Crew Motorfest, también otro juego infravalorado y también otro juego de Ubisoft. No me había dado cuenta de este detalle, tío, y es que todos los juegos de Ubisoft
que me gustan son infravalorados. Y es que este juego mucha gente lo tachó. Este es un Horizon, el Forza Horizon de Ubisoft, vaya puta mierda. Es un juegazo, tío, es súper divertido, es muy entretenido, hay un montón de carreras, de coches, en fin, el mundo es infinito, tío, hay un montón de pruebas por hacer, coches de toda la historia, mola un montón. Aquí sí que más que parte de... porque la gracia de los Forza Horizon es coleccionar los coches y tal. Aquí no, aquí es... te puedes comprar cualquier coche, puedes jugar con cualquier coche y ya está, y ponerte a jugar y fuera líos, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, tío. Le metí en su día muchísimas horas y lo recomiendo mucho. De Crew Motorfest lo recomiendo mucho. Tenéis una demo y lo tenéis también por 21 euros y lo recomiendo muchísimo de Crew Motorfest. Juego súper divertido. Otro más, South of Midnight. Joder. Esto, pues bueno, 8 de abril, ya veis, hace un poquito más de un mes que salió. Un juego que yo lo he jugado en Game Pass, de hecho lo tenéis en Game Pass. Juego divertido, pero para mí tiene cositas que fallan. El combate me sobra totalmente en el juego. Y hay cositas que no están bien rematadas y es una pena porque tiene unas ideas y un planteamiento muy bueno, tío. Y luego lo que es el vídeo así como en stop motion, que va como a poquitos FPS, mucha gente te dice, es que el juego va en las animaciones, en lo que son las cinemáticas, va lento. No es que vaya lento, es que está hecho así. Es la gracia del juego, hacerlo así. Puedes ir a las opciones y quitarlo, por si no os gusta, os marea y tal. Veréis en la animación que va como a pocos FPS, pero es la gracia del juego, el stop motion que tiene las animaciones. El juego no, solo son las animaciones. Pero ya digo, mola, a mí me gustó por la aventura, algunos puzzles que tiene, algunos coleccionables y tal. Es un juego que me gustó, es un juego que está entretenido, un juego que recomiendo. Y aquí lo tenemos por 30 euros, ¿vale? Pero ya digo, si no en Game Pass lo tenéis. Como digo, el combate sobra totalmente, yo creo que está metido muy forzado en el juego, la verdad. Pero aún así es un juego entretenido. Otro más, Spyro Reincarnate Trilogy. Esto pues es la trilogía del clásico Spyro. El Spyro 2 y otro más que salió en PlayStation. Esto también es una saga de plataformas puro y duro. Súper buena hecha esta remaster, ¿vale? Súper colorido se ve el juego. Ya en su día era un juego muy bonito. Son juegos muy sencillitos para jugar pues, con los peques que tengáis en casa. O si tenéis esa nostalgia por los Spyro de Dragon. Pues oye, es un juego que hay que tener sí o sí esta trilogía. La tenemos por 14 euros y muy recomendable esta saga, muy recomendable. Otro más, Age of Mythology Retold. Y esto, pues bueno, ya sabéis, juegos también de gestiones, de dioses. Pues eso, enfrentamientos contra dioses y tal, de hacer nuestras tropas, nuestros ejércitos y tal. Esto pues es como, por así decirlo, el remake del Age of Mythology. Esto también, pues mira, el 4 de septiembre salió y esto lo tenéis por 22,50, ¿vale? Si queréis la edición premium, que incluye aquí todos los DLCs y todas las cosas, lo tenéis por 38. Pero ya simplemente con el juego base tenéis aquí para una barbaridad. Otro más, Crime Scenes Cleaner. Este juego me lo he jugado también en Game Pass, muy divertido. La verdad es que es un juego que lo instalé en la Xbox por decir, voy a probar esto a ver qué coño es. Y me enganché de una manera, tío. Porque es un juego en el que tenéis que limpiar escenas de crímenes. Y mientras las limpiáis, pues vais viendo como lo que ha pasado aquí, ¿no? Vosotros os vais imaginando, hostia, pues la mató aquí. De hecho, los cadáveres los tenéis que recoger y llevarlos en la furgoneta. Tenéis que dejarlo todo el apartamento o la zona donde haya pasado el crimen. Todo tal cual, para cuando venga la policía no vea rastros absolutamente de nada. Tú digamos que colaboras con la mafia. Porque, bueno, el pretexto del juego es que tu hija está muy enferma, necesitas dinero y lo consigues de cualquier manera. En este caso, pues es limpiar, ayudar a un mafioso a limpiar escenas donde ha cometido crímenes y ha matado a gente. Y bueno, pues ese es tu objetivo, ¿no? Y bueno, pues ya veis, o sea, hay un montón de objetos con los que limpiar, aparte de esponjas, fregonas, también tenemos una hidrobomba, en fin, hay un montón de cosas. Es un vicio absoluto este juego, la verdad es un juegazo, tío, este Crime Scene Cleaner. Esto lo tenéis por 15 euros, si no, también lo tenéis en Game Pass. Y de verdad, como os pongáis a jugar a esto, os vais a viciar de una manera que no os hacéis una idea, ¿eh? Me gustó muchísimo este juego. Por otro lado, Slay the Princess, por aquí también tenemos esta aventura por 12 euritos. Ya veis las reseñas extremadamente positivas. Y esto, pues bueno, básicamente es una visual novel con toquecitos de terror. Mola mucho porque está hecho todo dibujado a mano y la verdad está muy guay este juego, muy recomendable también. Y esto de hecho tenéis aquí una buena edición, ¿eh? La de Steam es una buena edición de este juego.
Dragon Quest 3 HD 2D Remake, ¿vale? Quiero ir un poquito rápido, tío, porque es que aún quedan como 10 juegos por lo menos, ¿eh? Y esto, pues bueno, lo tenéis por 45 euritos de oferta. Nada, esto, digamos, es Dragon Quest 3, pero es el 1, es la primera parte, ¿vale? Ahora va a salir el 1 y el 2, pero es la continuación de este tercero, ¿vale? Es que el tercero, digamos, es la precuela de todo, ¿vale? Digamos que la saga es 3, 1, 2, ¿vale? Un poco a los Star Wars, para que os hagáis una idea. Y bueno, pues nada, esto es juego de rol puro y duro. Otra vez se me ha parado el móvil, tío, estoy flipando. Otra vez se me ha parado el móvil por alta temperatura. O sea, se apaga la cámara porque el móvil... Y de hecho toca la parte de atrás del móvil. Joder, su puta madre, está como el puto infierno, ¿eh? Está ardiendo, pero vamos, como Mordor. En fin, voy a ir rápido con el vídeo. Estábamos con Dragon Quest 3 porque no quiero que me explote el móvil. Si estáis viendo el vídeo es que estoy a salvo, no he explotado. Pero en fin, lo dicho, Dragon Quest 3 pues también otro gran juego por 45 euros. Juegazo de RPG increíble y más si os gusta la saga. Otro más, Animal Well, un Metroidvania cortito pero muy divertido, ¿vale? En el que somos este animalillo y bueno, pues tenemos que ir avanzando por diferentes zonas. Ir desbloqueando pues las zonas a las que no podemos ir avanzando. Hay bosses con los que enfrentarnos y tal. Es un Metroidvania entretenido, no voy a decir que es el mejor Metroidvania de la historia, no lo es ni mucho menos, pero es un juego que está divertido, es un juego curioso, un poco diferente a lo que es un Metroidvania generalmente, porque tiene ahí varias cositas y tal, pero oye, es un juego gracioso, un juego bonito de jugar. Lo tenéis por 18 euros y recomendable. Otro más, GTA San Andreas. Madre mía, qué pedazo de historia tenemos aquí, la madre que me parió. No es mi GTA favorito, tengo que decir. Mi GTA favorito es Vice City, grande Vice City, defensor de Vice City a muerte, pero San Andreas es, pues, quizás el segundo o tercer mejor juego, en mi opinión. Para mí el segundo. Yo metería el Vice City y después San Andreas, Pero bueno, aquí tenéis la Definitive Edition, que esto pues es una especie como de remaster, ¿no? Por así decirlo, de la serie. No sé qué mierda pone aquí, suscribirte 8 euros al mes. Ah, para el GTA Online, vale. En fin, da igual. Aquí tenéis los GTA por 24 euros, pues aquí tenéis la trilogía, ¿vale? De los GTA, que aquí tenéis el 3, el mejor de todos, el Vice City, y el San Andreas el segundo mejor de todos, ¿vale? Pero bueno, oye, un buen recopilatorio aquí también para pasar un buen veranito esperando ahí al puto GTA 6 que no va a llegar nunca, tío. Aún sale la Play 6 y nos meten el GTA 5 en la Play 6, ya veréis. Vamos con otro más, Octopath Traveler también, otro JRPG increíble, una banda sonora espectacular. De hecho, de fondo de los vídeos pongo muchas veces canciones de Octopath Traveler y de hecho en la canción que va a sonar de fondo en este vídeo es de Octopath Traveler, la banda sonora del personaje del ladrón, ¿vale? O sea que nada, otro juegazo increíble, 24 euros. Square Enix, ¿qué coño estás haciendo que no anuncias ningún juego? Porque este año Square Enix, quitando de Dragon Quest 1 y 2, es que poco más va a salir que merezca la pena. No sé qué pasa con Square Enix, pero bueno, aquí tenéis también otro juegazo que, como digo, por 24 euros, también un juego espectacular. Tenéis también la segunda parte, pero bueno, está más cara y en mi opinión el primero es mejor. El Octopath Traveler a mí me gustó más que el segundo, ¿vale? Y lo dicho, un juegazo en el que se conectan ahí varios personajes. Jugamos varias aventuras con diferentes personajes, pero luego todo se entrelaza y se interconecta, ¿vale? Muy divertido, un JRPG muy divertido. Vamos con otro más, esto para todos los pajeros que veáis el vídeo, estáis suscritos o no. Si no lo estáis, por favor, suscribiros. Hatsune Miku, ahí tenéis Project Diva. Esto para meteros aquí unos bailes de la hostia, Para ponernos ahí en forma ahora con el calor que hace, pues para calentar ahí un poquito de ejercicio. Os ponéis aquí a hacer unos bailecitos con Hatsune Miku. Lo tenéis por 15,75 y este juego, esto en Japón ha tenido que ser una puta locura, Esto en Japón tuvo que ser 2022. Este juego habrá vendido millones ya, Ya veis las reseñas extremadamente positivas. No tengo cojones a darle y leerlas porque probablemente tenga que censurar. Porque lo que habrán escrito ahí no tenga ni palabras. Pero bueno, nada, un juego pues, para que echéis ahí unos bailes con esta waifu. Y oye, pues para que os divirtáis un poco también, ¿no? Un poco de todo. Otro más, Atomfall, también otro juego que lo jugué en... Madre mía, estoy viendo que se me va a apagar el móvil, porque se está otra vez... Está ardiendo, pero como la lava, tú. Un juego que lo tenéis también en paz, como decía, lo tenéis por 40 euros por si lo queréis tener para vosotros para siempre. Y oye, pues un juego también, un estilo Fallout, por así decirlo,
Pero muy divertido, tío. Es un juego muy divertido en primera persona, mucha exploración, hay que llevar mucho cuidado, porque vamos totalmente de primera, vamos indefensos, y hay gente muy, muy cerda en el juego, muy hija de puta. Hay muchas, pues, pequeños ahí mafias metidas. Y es un juego divertido, un juego en el que tenemos también varias armas, vamos con mazas, con palas, con arcos, con flechas y tal. Y bueno, pues luego se mete un poquito ahí también por los robots y tal, ¿vale? Ya digo, es un juego muy divertido, es un juego que, oye, a mí personalmente me gustó. Incluso me ha gustado más que algún Fallout. Y está bien, es un juego que está bien, este Atomfall, ¿eh? Juego que recomiendo bastante. Otro JRPG, en este caso Sea of Stars, incluido, aquí veis, gratis el DLC. Y esto, pues bueno, es un juego increíble, un juego muy al estilo Super Nintendo, al estilo Chrono Trigger y ese tipo de juegos. Esto lo tenéis por 22 euros, y si no habéis jugado este juego y queréis jugar a un JRPG que mucha gente te dice, pues me gustaría jugar a un JRPG, así una aventura de rol y tal, ¿qué me recomiendas? Sea of Stars es una de esas recomendaciones que no pueden faltar, y esto lo tenéis que jugar sí o sí, porque es un juegazo. Otro más, lo hacemos con Pacific Drift. Esto pues un poco al estilo del juego que hemos visto al principio de ir mejorando el coche y tal. ¿Vale? Un juego en el que, bueno, pues van pasando diferentes acontecimientos, y tenemos que ir pues avanzando en el juego, tenemos que llegar a un destino, pero para llegar a ese destino pues van pasando un montón de cosas y tenemos pues que ir parando el coche donde podamos, encontrar refugio e ir pues mejorando un poquito lo que es el coche, incluido a nosotros cogernos pues vendajes y cosas para ir sobreviviendo a tormentas y cosas que van pasando dentro del juego. Vamos a ir con una especie de cañón al estilo un poco cazafantasmas, ¿vale? Por así decirlo. Pero nada, es un juego divertido, es un juego que está entretenido, este Pacific Drift. Lo tenéis por 15 euritos, oye, muy buena oferta. Y también un juego muy entretenido, tío, está guay este juego. Otro más, en este caso otro Dragon Quest, lo hacemos con el 11, que mierda me sale aquí. Lo hacemos con Dragon Quest 11. Y esto pues también es la edición definitiva, ahí lo veis, ¿vale? La edición que viene con todo el contenido, y esto tenéis juego para aburrir. Viene también incluida esta versión, ¿vale? Que esto es Dragon Quest 11, pero para jugarlo al modo retro, ¿vale? Para jugarlo así como si fuera un JRPG de Super Nintendo. Si lo queréis jugar así, yo me lo pasé así, pero bueno, tenéis luego la rejugabilidad para rejugarlo con estos gráficos, que no es que cambie, pero bueno, sí que se ve pues todo diferente, ¿no? Evidentemente. Las ciudades y tal pues se ven un poco diferentes. La verdad mola un montón, y yo de que me pasé el juego hace años, de hecho cuando salió en el 2020 me lo pasé, y me lo pasé sin 3D, pues oye, creo que es un buen momento para jugarlo así. Seguimos a ver si ahora ya sí que puedo terminar el vídeo. Vosotros estaréis viendo varios cortes, pero es que literalmente el móvil me está a punto de explotar. O sea, me han salido como mensajitos de aviso de que se está sobrecalentando a altas temperaturas, no sé qué. No sé, en fin, lo he tenido que poner a cargar un poco y no sé, la verdad, no sé qué está pasando. Pero bueno, en fin, vamos a acabar, que quedan ya, por lo que veáis, 6 juegos. O sea que vamos a ir ya con los 6 últimos. Espero que os esté gustando el vídeo. Si es así, por favor, dejar un buen like, que me ayudaría un montón. Espero que os estén gustando las ofertas. Y si no estáis suscritos al canal, pues dale al botoncito, por favor, que eso sí me ayuda un montón. Estamos creciendo muchísimo. Estamos llegando a los 5000. No tiene sentido. Para mí está siendo una locura. Así que súper agradecido con eso. Y nada, perdón por esto. Seguimos. Lo hacemos ahora con Triangle Strategy. Esto es un RPG táctico, ¿vale? Es un juego de rol. Pero aquí sí que tenéis que estar preparados para mucho diálogo, ¿vale? Mucho diálogo, muchas tomas de decisiones. Algunas de ellas dramáticas, de verdad dramáticas. Porque sí que es un juego en el que te metes mucho en la vida de los personajes. Los enemigos y especialmente el malo principal es muy cabrón, muy cabrón. O sea que es de esos que les coge rabia y dices, es que voy a matarte, cabrón, es que voy a matarte. Así que eso, es un juego con muchísimos personajes, vas reclutando personajes, cada uno con sus habilidades y demás. Tienes que mover las tropas estratégicamente, jugar muy bien con el terreno. Ya digo, es un juego súper divertido, el combate mola un montón porque tiene mucha estrategia. Y luego lo que son los diálogos, pues mola mucho porque es mucho de política, en fin. Que si estáis preparados para meteros en ese juego, Triangle Strategy es un juegazo, de verdad, es un juegazo. Y esto, como veis ahí, lo tenéis por 24 euros, por 26 euros la edición deluxe, que sinceramente no sé qué incluirá la edición deluxe. No sé, sinceramente, no sé qué incluirá. Pero bueno, si lo queréis, pues por 2 euritos más tenéis la deluxe, que merece un poco más la pena. Digo yo, digo yo.
Vamos con otro más, lo hacemos con The Lord of the Rings, Return to Moria. Es un juego de mazmorreo, un juego de dungeons. En este caso pues vamos con los enanos del mundo del Señor de los Anillos. Yo esto me lo quería pillar en físico, pero no lo he visto aún excesivamente barato y al precio que lo veo no me convence. Pero bueno, se ve que es un juego que está bastante guapo. Ya digo, mucho de recolectar, de entrar en mazmorras, de explorar, de encontrar muchos tesoros y demás. Está muy buen precio en digital, muy buen precio, tío. 13,47. La verdad es una rebaja buenísima la de este juego, que ya lo veis aquí, mayormente positiva, las últimas reseñas que tiene. Se ve que es un juego bastante divertido y para todos los que sois de estos de explorar mazmorreos y demás, puede ser muy guapo. Además que tiene el cooperativo y tal, o sea que puede estar muy entretenido. Vamos con otro más, vamos con Bomb Ride Cyberpunk. Esto pues es un juego muy a lo Jet Set Radio, para los que seáis más antiguos en el canal, el juego de Dreamcast, que íbamos con los patinetes y demás recorriendo la ciudad, haciendo habilidades y tal. Pues esta es una esencia de ese juego, ¿vale? Han cogido básicamente toda la esencia, lo único aquí, en vez de ir solo con patinetes, pues vamos también con bicis de este estilo BMX, tenemos que ir grafiteando la ciudad, grafiteando los grafitis de las bandas enemigas, en fin. Y luego pues haciendo minijuegos y tal. La verdad es un juego parece bastante entretenido. A mí Jet Set Radio en Dreamcast me gustaba mucho, la verdad me gustaba muchísimo. Y este juego pues ya lo veis, críticas extremadamente positivas, últimamente muy positivas, no sé el por qué. Pero bueno, por 20 euritos tenéis este juego que para los que sois pues eso, más retros del canal, es un juego que os lo podéis pasar muy divertido. Venga, vamos con Little Kitty Big City. Este es un juego que también me pasa en Game Pass. Y un juego que lo tenéis también, pues aquí veis el precio, 14,70. Es un juego cortito, eso sí, en 4 o 5 horitas como mucho lo habéis pasado. Y es un juego en el que vamos con un gato explorando una ciudad, ¿vale? Poco a poco vamos explorándola, tenemos que ir encontrando objetos, haciendo misiones que tenemos, pues de buscar 10 manzanas, pues tienes que ir por la ciudad buscando manzanas, ir jodiendo un poco a la gente. Es muy divertido, la verdad es un juego muy bonito. El juego empieza que estamos... vivimos en un rascacielos y caemos de la ventana, ¿vale? Y al caer, pues el objetivo del juego es volver a esa ventana. Pero para volver a esa ventana, pues tenemos que ir avanzando en la historia para saber cómo trepar, en fin, pues para cómo desbloquear habilidades del gato, ¿vale? Y ya digo, mola mucho porque tiene muchas cositas de gato, puedes ir jodiendo a la gente. Ahí mismo, por ejemplo, te pones encima del teclado de una tienda y él empieza el ordenador a escribir un montón de letras, a la gente le robas el móvil, otra te mete entre sus piernas y haces que se tropiecen. Es un juego muy divertido, la verdad, muy divertido este Little Kitty Big City, muy recomendable. Y por 14 euritos, pues ahí tenéis una buena recomendación. Luego tenemos Neva, que esto es pues como una, digamos, secuela espiritual, por así decirlo. Al menos se centra un poco en el mismo mundo que el juego de Gris. Y esto, pues bueno, es un juego que ha salido recientemente. No, 14 de octubre. Pensaba que había salido más antes este juego. O sea, más pronto, pero bueno. En fin, 14 euritos. También un juego de estos muy minimalistas. Una aventura muy tranquila, con muy buena banda sonora, relajantes. En un mundo, pues eso, muy tranquilo, en el que hay que ir avanzando poco a poco, resolviendo puzzles. Son juegos de tomártelo con calma, de sentarte tranquilo. Ahora que son noches de verano que sofocantes, pues te pones ahí fresquito por la noche y juegas estos juegos que son tranquilidad pura, relax. Y la verdad, súper recomendable este juego de Neva, que por cierto también, producto made in Spain, ¿eh? Aquí tenemos Dragon Ball Z Kakarot. Tenía que sacar un juego de Dragon Ball sí o sí. Tenía que hacerlo en estas ofertas de Steam. Esto está... Aquí lo veis, la demo, pero bueno, por 15 euros lo tenéis. Es un juego que tenéis que tener sí o sí. Si sois fans de Dragon Ball, este es el mejor juego que hay, porque recopila absolutamente toda la historia. Y lo saco también porque ahora ha salido la expansión de Daima, ¿vale? Que no sé si aparecerá por aquí. Mira, sí, esta es la expansión de Daima, que esto pues recorre lo que hacemos, lo que viene siendo los 20 episodios de Dragon Ball Daima, ¿no? Recopila un poco esos 20 episodios y bueno, pues este es el último DLC que ha salido, que aquí lo tenéis el juego completo con la expansión de Daima más todos sus DLCs, que aquí lo veis, ¿vale? Algunos no, aquí están todos de hecho, ¿vale? La del torneo, la de Bardock, en fin, todo el juego completo, 35 euros, incluida la última expansión de Daima. Y ya digo, esto es el puto juego definitivo de Dragon Ball. O sea, esto es una locura. Yo estoy pensando en hacerme con él en la versión física de PlayStation 5. Tengo la coleccionista en Play 4.
Pero claro, es que la de Play 5 ahora con la de Daima ya es el juego completo, definitivo, y te viene todo. Y creo que no va a salir nada más. Creo que no va a salir nada más. O sea que ahí está todo recopilado ya. Y si queréis jugar a lo que es la serie entera de Z, con todo, es que es absolutamente todo, y también lo de Daima, y luego algunos extras como la de expansión de Kakarot y demás, perdón, de Bardock, pues es la hostia este juego, de verdad. Y vamos ya con el último, lo cerramos este vídeo con Kena Bridge of the Spirits, que esto es un juego súper bonito, es un juego precioso, un juego de aventuras, es que es súper cute, tío, es que los... ¿Cómo se llamaban, tío? ¿Cómo se llamaban estos bichitos? Son un poco los Pikmin, ¿vale? Hacen el efecto un poco de Pikmin. No recuerdo ahora cómo se llamaban. Y les puedes ir poniendo sombreritos, le puedes ir comprando cosas y tal. No sé, es un juego súper bonito. Lo tenéis por 16 euros y la verdad esto es un juego maravilloso. Gráficamente es súper bonito, jugablemente se juega muy bien. Ya veis cómo se ve gráficamente, es una pasada. Y luego pues eso, tienes esos componentes de puzzle con los que te ayudan estos bichitos que no recuerdo el nombre, tío, no lo recuerdo. Y bueno, pues te ayudan un poco a resolver algunos puzzles y tal. Luego hay mucho combate también, combate muy divertido y exigente también. Así que nada, si queréis vivir una aventura, lo que sería muy estilo Pixar, con una historia muy bonita, muy emotiva y tal, es que este juego, Kena, lo tenéis que jugar sí o sí. Así que nada, pues con esto acabamos este primer vídeo de ofertas. Como digo, los próximos días tendremos otro vídeo de juegos de menos de 10 euros y otro vídeo próximamente también de juegos de menos de 5 euros. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.